Esta exposición, más que una investigación, es un homenaje a un libro que, como muchos otros, son por sus aspectos materiales, estéticos y contenidos, obras de arte bibliográfico. Este libro posee todas las cualidades integrales que lo dignifican en lo material y en su contenido, como lo son muchos de la primera mitad del siglo XX y posteriores, herederos primero del periodo antiguo y luego del siglo XIX, impresos mediante procesos tipográficos y linotipográficos, e ilustrados generalmente mediante dibujos, grabados, litografías, pinturas y fotografías que luego fueron fotograbadas. La tipografía está cuidadosamente seleccionada y predispuesta en la composición. Los ornamentos, austeros pero enfáticos, recuerdan a las impresiones del periodo del libro antiguo, que contrastan la tinta negra y la roja en una secuencialidad rítmica. Las ilustraciones, bellamente hechas y ubicadas como guardas, viñetas, capitulares e ilustraciones de página completa, son tal vez el aspecto más significativo del libro. Y por último, la encuadernación, sosegada, bien sostenida y sin ninguna pretensión más que el equilibrio con sus contrapartes librescas. El título del libro, Ilustre Familia, novela de dioses y de héroes, de Preclare Familiae, Historia Libri Septem, con 3 acroasis informativas y apologéticas de Salomón de la Selva, nos refiere a la tradición griega del mito en un poema en prosa de 317 páginas. Su autor, Salomón de la Selva, 1893-1959, poeta oriundo de Nicaragua, explaya su madurez intelectual, su vocación literaria y su visión universal, ya precedida, entre otros títulos, en El soldado desconocido, de 1922, Las hijas de Erecteo, de 1933, Evocación de Horacio, de 1949, Canto a la Independencia Nacional de México, de 1955, Evocación de Píndaro, de 1957, Acolmixtli Nezahualcóyotl, de 1958, y por supuesto, Ilustre Familia, de 1953. La edición que presento aquí es la segunda, de 1954. Su contenido es, en palabras del autor, el propósito de reencontrar en Novellini, ordenados genealógicamente, el linaje de Helena de Troya, desde sus antepasados olímpicos que dan materia al tratado del amor, la política y la religión, hasta la desaparición de esta triste reina en abrazo de tétrica lujuria, y la extinción de su estirpe en el tratado de la belleza, de la guerra y de la muerte. También es, sigo citando sus palabras, un elogio constante de Grecia en general y, en particular, de Atenas y los atenienses. Cierro cita. El autor desboca en el libro su pasión por la literatura y el mito griegos. Yo desboco la mía en lo mismo, pero también en el libro, sobre todo en las ilustraciones hechas por mi abuelo académico, Capdevila. El libro es por sí mismo ecuménico porque reafirma en su contenido el carácter literario del pensamiento occidental, que es universal, y porque como objeto reúne los paradigmas clásicos del libro foliado y empastado. En el colofón tenemos datos precisos, y cito: los originales de este libro entraron en imprenta en junio de 1951 en los talleres gráficos de la Nación, siendo gerente de esta cooperativa el licenciado don José G. Tamborrell y jefe de producción don Enrique Reyes Pérez, para imprimirse en monotipo sobre el formato y bajo la dirección del maestro don Francisco Díaz de León, director de la Escuela de Artes del Libro. Cierro cita. Y complementa los datos con el nombre del monotipista, el formador, 6 prensistas, una persona a cargo de la selección de color y cuidado de la impresión, 2 correctores de pruebas y la dirección de 2 encuadernadores. Indica las familias tipográficas empleadas: Old Style 315, Dibdene y 61, Cochin. La autoría de las ilustraciones, capitulares y viñetas a cargo de Francisco Moreno Capdevila, así como las guardas, un mapa del mundo clásico grabado al aguafuerte con entintados locales en negro y sanguina, impresa en el taller de Carlos Alvarado Lang, seguramente el ubicado en Tucén 54, en Coyoacán, en donde actualmente se encuentra la Asociación Mexicana de Grabadores. Las guardas reflejan la característica del grabado al aguafuerte al barniz suave, con degradados sutiles de la luz a la sombra. Los nombres de las zonas geográficas en el mapa aparecen caligrafiados sobre la impresión,
pues se ve sobrepuesto al dibujo. En las guardas se percibe con lente de aumento la descomposición de la imagen para las gradientes de grises mediante fotograbado. Así que las ilustraciones, primero hechas en litografía, me refiero a las interiores, fueron luego fotograbadas para la edición. Indica también el tipo de papel empleado, Malinche de 76 kilos y los datos de la edición. Cito: esta primera reimpresión en tiro de 2,000 ejemplares se acabó hacia la fiesta de la Independencia Nacional de México, año 1954. Cierro cita. Recordemos que este ejemplar del que hablo es una edición de 1954. Al final del colofón dice en latín, Laus Deo, alabado sea el Señor. Tiene una dedicatoria al presidente de México, Miguel Alemán, y un ex libris con la leyenda, estas águilas andinas solo en las más altas tierras. Las ilustraciones del maestro Capdevila parecen cromolitografías a la pluma, pues las áreas asignadas para cada color muestran su característico trazo recortado por la pluma o el pincel, sin las gradientes típicas de la barra grasa. Las ilustraciones bicromáticas, con tinta ocre y negra de variados formatos y tamaños, dominantes en número, dominan el contenido del libro. Añadamos a esto la matización de colores obtenida mediante la superposición de claroscuros. Debemos resaltar que, si bien las técnicas de huecograbado y litografía empleadas para las guardas, ilustraciones, viñetas y capitulares tienen la potencialidad de cubrir el tiraje de 2,000 ejemplares señalados en el colofón, con todo y reimpresiones para las reediciones, no son originales. Con lente de 30x es visible el golpe de impresión al reverso del papel en cada imagen, cosa ausente en la litografía, y se nota muy bien la huella de la tinta por fuera de planos y líneas. Es así una impresión de clichés tipográficos. Como dibujo, las ilustraciones bicromáticas enfatizan el claroscuro mediante el espectro típico de las grisallas o de los dibujos de estudio clásicos de academia, con negro para las sombras, ocre para el medio tono y blanco para las luces. Las imágenes policromáticas corresponden a las ilustraciones de una página. Todas ellas, a excepción de las que corresponden a la muerte de Helena, que suman 8 y son de formato vertical en proporción de 2,5 partes respecto de su base. Existen variaciones de tamaño entre ellas, cuya razón más próxima puede ser por las matrices empleadas para las estampas, que debieron ser también varias, o a una decisión del maestro Capdevila, en donde el eco expresivo asociado con el tamaño de las imágenes le fue al momento conveniente. Pese a la variedad de tamaños y formatos de las ilustraciones, la relación de alto por ancho es armónica, así como las composiciones, muchas de ellas con sección de oro, respetando la intencionalidad estilística del tema en los ropajes de los personajes y en las arquitecturas, así como las proporciones y posiciones de las figuras humanas, clásicas. No hay en ellas una paleta de colores universal, pero casi todas se ubican en colores pardos bien armonizados y superpuestos. Los matices de color en la sobreposición de colores les ayudan mucho para unificar las atmósferas. Algunas de ellas tienen al calce de la imagen la firma del maestro Capdevila. El libro incluye 12 letras capitales, distribuidas en una para los agradecimientos, 3 para las acroasis, divididas en el mismo número, 7 para cada capítulo, que el autor llama libros, y una para la adenda, que es un apéndice al final del libro. En esta también incluye el autor una fe de ratas. La relación entre la composición, la tipografía y las ilustraciones se ve que fue buen tema de discusión. La composición de la página es la correspondiente con la regla de oro empleada en los periodos medieval y antiguo, y el equilibrio entre la mancha tipográfica, la manera, el lugar y la frecuencia en que aparecen las imágenes, bien pensado. No domina ni una ni la otra en el diseño, no se rebasan entre sí, y eso propicia una interacción con el lector libre de pretensiones y de errores. La caja tipográfica es de 39 líneas, con un chivalete acotado a las familias de las letras, Cochin y Old Style Dipdene. La primera de principios del siglo XX, de origen francés, y que le hace honores a la caligrafía del grabador del siglo XVIII, Charles Nicolas Cochin.
La segunda, de principios del siglo XX, atribuida al norteamericano Frederick Gaudí, ambas basadas en estilos clásicos, adaptadas a la impresión tipográfica y de fácil lectura. Dada la impecabilidad del impreso, se deduce la exclusividad de los tipos, pues no se les ve error alguno, ni por impresión ni por desgaste del tipo. La tinta empleada es dura y justa en su complexión, pues el golpe en el papel es apenas visible y la grasa no sobresale al impreso de las letras, como sí sucede con las ilustraciones, que tienen sobreposición de dos o más tintas. La composición en las ilustraciones es dinámica en todas ellas. No hay simetrías, salvo en algunas viñetas y en los ornamentos tipográficos. Como los planos de color abarcan áreas llanas para determinar cualidades morfológicas y atmosféricas, y los contrastes para claroscuros, es evidente en la saturación y en su superposición su subordinación a las líneas, negras, envolventes dentro y fuera de las formas, con sutiles grosores y distancias. El dibujo es aquí fundamental para la descripción minuciosa de cada elemento, cosa que no se extraña, pues la obra del maestro Capdevila siempre se distinguió en las ilustraciones y en la producción artística como muy cuidada y meticulosa, sin menoscabar su ímpetu expresivo. La encuadernación consta de 31 librillos, cada librillo hace 16 páginas, cosidos, visibles en los cortes y en la cabezada, en pasta dura forrada en tela azul con adornos en el lomo, de media caña, sin costillas y con una viñeta en la portada en vivos dorados. Jorge Eduardo Arellano, coterráneo del autor, en el homenaje escrito Tres aproximaciones a Salomón de la Selva, cita a su hijo Salomón Jr. en una referencia a nuestro libro, y cito: pero mi padre siempre hacía, las más de las veces, las cosas a la carrera, y el resultado es que dejó miles de cosas comenzadas y las que llegó a terminar, en realidad, no lo están, como la ilustre familia que no tiene índices ni notas, y le faltó una acroasis, la cuarta, sobre la Atlántida, o la evocación de Píndaro, que se quedó sin las ilustraciones o notas. Cierro cita. El mismo autor señala en los agradecimientos que la edición se dilató más de un año, sin especificar qué tanto, pero en la adenda se lo atribuye en parte al retraso del ilustrador, no como queja, sino como razón de difícil tarea, y que en primera instancia se le había ocurrido ilustrar el libro con imágenes de monedas alusivas a, cito, Apolos, Neptunos y otras figuras mitológicas, cierro cita, y que no le pareció esto a Francisco Díaz de León. En la presentación del catálogo de la exposición Capdevila en el Museo Nacional de la Estampa de 1991, Ramiro Sandoval Pardo resalta la labor de Capdevila como ilustrador y resume los vaivenes del libro. Cito: en 1953, Salomón de la Selva, exiliado en México, se planteó editar su libro Ilustre Familia, libro raro que sigue la forma neoclásica que tanto caló en Latinoamérica. Buscó y consiguió los mejores recursos. El editor de la Selva importó el papel y contrató a los talleres gráficos de la Nación. Llamó al mejor director de ediciones de la época, Francisco Díaz de León, y este invitó a participar a Francisco Moreno Capdevila. Pese a las dificultades con el editor, lograron una gran obra, la mejor realizada en lo que va del siglo en el país. En ella cubrió Capdevila todo lo que se le pidió en forma sobresaliente: viñetas, frontis, iniciales, capitulares y las ilustraciones, para lo cual aplicó sus exhaustivos conocimientos de la época y su habilidad de dibujante minucioso. Antonio Acevedo Escobedo dice del libro: hacia 1954 se encargó de dirigir la edición del libro Ilustre Familia de Salomón de la Selva. Allí se extremaron las ortodoxias de todas las perfecciones. La uniformidad del entintado se vigiló a lo científico. El registro de la correspondencia entre los folios no discrepa en una fracción de milímetro. En toda la composición monotípica del volumen no aparece dividida la sílaba de ninguna palabra. El apocalipsis en tinta de imprenta. Hasta ese momento nadie se había planteado en México una obra de tales pretensiones. Si bien se lograron importantes ediciones en los finales de los años 20 y 30, técnicamente se seguía dependiendo del extranjero. Cierro cita.
En el libro de Fabiola Marta Villegas Torres, Francisco Moreno Capdevila, grabador y pintor, la autora ficha como aguafuertes a las ilustraciones interiores del libro y señala: la ilustración deja ver un grabado de fina precisión, con elaborada composición narrativa, de gran gama colorística e insinuando el claroscuro para enfatizar el valor de la línea. La obra en conjunto posee gran limpieza y virtuosismo en la ejecución. Es digna de subrayarse la designación al artista Capdevila para la ilustración de tan cuidada obra. También se indica la confianza depositada en él por parte del maestro Francisco Díaz de León. El resultado fue lo que se esperaba o más. Cierro cita. Para finalizar, sobre las virtudes poéticas de Salomón de la Selva y las plásticas de Capdevila, hay variadas notas críticas y síntesis biográficas. Las virtudes de ambos se reafirman en su obra, pero el libro Ilustre Familia no hay prácticamente nada. Los esfuerzos por desmenuzar la trascendencia bibliográfica de un libro pueden en dado caso complementarse con los datos. Queda pendiente la exploración hemerográfica para redondear los metadatos. Pero qué mejor solvencia que verlo, revisarlo y en su momento resignificarlo en la historia del libro en México, cuando los avatares entre la materialidad y los múltiples significados de su contenido se unen en una misma directriz: el arte y la belleza de un libro. Muchas gracias por su atención.